compañeros, disculpen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Licenciado, buenas noches. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. Buenas ¿Cómo noches. están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. No se olvidará, por favor, directamente revisar la plataforma, ok. No se olvidará de igual manera, en este caso, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes y de igual manera la documentación, ¿no? Que es sumamente importante, por favor, para que los documentos, en este caso, lo tengamos al día. Recordemos que ya estamos en segundo, después directamente van a avanzar a tercero, y la documentación es sumamente importante a ese nivel, ¿no? Ok, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del significado de la representación política en la democracia representativa, ¿no? Ok, como ustedes saben, prácticamente nosotros cuando elegimos a nuestros representantes políticos, lo hacemos mediante el voto, ¿no? Y obviamente pues participamos obligatoriamente desde los 18 años hasta los 65, ¿no? Y después de los 65, obviamente pues un voto más facultativo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos establecer de que nosotros, como pueblo en general, damos lo que es el poder, en este caso, a los representantes políticos y ellos directamente van funcionando, en este caso, como autoridades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros elegimos asambleístas, elegimos alcaldes, concejales directamente en tiempos de elecciones, prácticamente nosotros estamos entregando el poder popular directamente a sus manos, ¿no? Y que obviamente, pues, los partidos, en este caso, deben ofrecer lo que son soluciones a problemas fundamentales que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son los problemas más fuertes que tenemos en la actualidad? Profe, la inseguridad. La delincuencia, Inseguridad. Delincuencia, inseguridad. Ok, muy bien, la inseguridad. No, excelente. Después de eso, ¿qué otro problema más tenemos? la salud, problemas de salud, La salud. La educación. la falta de medicación. Ok, muy bien, la salud, la educación y también en este caso, pues, el tema del empleo en general, ¿no? Entonces, prácticamente las autoridades que nosotros elegimos tienen que solucionar directamente estos problemas sociales, ¿no? Que en ley, obviamente, pues, se establecen estos parámetros. Sin embargo, cuando los partidos políticos o los representantes directamente logran ocupar lo que es un cargo público, eventualmente, pues, y en la mayoría de casos, no cumplen lo que son los ofrecimientos de campaña en general, ¿no? Muy pocos grupos, muy pocos representantes han tratado o han logrado directamente cumplir con sus ofrecimientos de campaña, ¿no? Sin embargo, la mayoría directamente, pues, no lo hace, ¿no? Ahora, ¿qué es la representación política? ¿Ok? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de elección, de selección y elección de una o más personas para que lleguen a instancias de gobierno donde argumenten, discutan, defiendan, ¿no? Tomen decisiones en favor de quienes lo eligieron. Representan al pueblo, encarnan sus intereses, ideologías, sus aspiraciones, tradiciones, cultura y deben encontrar los mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. Ahora, nosotros directamente tenemos lo que son asambleas nacionales y que obviamente tenemos representantes por territorio, ¿no? Y dentro de la asamblea prácticamente se toman decisiones en favor, en este caso, del beneficio de la población en general, ¿no? Cuando son directamente leyes, normativas, tal caso, impuestos que se quieren establecer, prácticamente la Asamblea trata directamente de evaluar las mejores decisiones
y obviamente pues para mejorar las condiciones, en este caso de los ciudadanos, y eventualmente pues tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en ley obviamente pues todos los documentos, todas las normativas establecen estos representantes públicos. Sin embargo, prácticamente cuando nosotros le damos el voto, eventualmente ellos no cumplen pues sus promesas de campaña, ¿no? Aquí directamente también podemos hablar un poco de la época de las campañas y de las elecciones populares, ¿no? En donde todos los partidos directamente salen, donde todos los representantes prácticamente hacen campaña y que obviamente pues la población debe elegir al que más se apegue a sus cosmovisiones políticas, ¿no? Obviamente acá también parte lo que son actos, en este caso de odio, por decirlo así, de cierta manera, cuando existen candidatos que empiezan directamente a ofenderse mutuamente, ¿no? Obviamente, pues, que cada uno tenga su postura política está muy bien, sin embargo, siempre debe mantenerse en el margen del respeto, ¿no? No sé si hemos visto nosotros en años anteriores lo que eran campañas mediáticas o campañas sucias, por decirlo así, que hablaban mal de otro candidato, hablaban mal directamente de otro representante, de un alcalde, de una concejala, de un asambleísta, bueno, directamente, de que prácticamente no pasaba de una crítica, sino más bien eran ofensas en general, ¿no? Y dentro de la democracia prácticamente detiene lo que es el respeto como valor fundamental de participación, ¿no? Por ende, pues, no puedo compartir las ideas directamente de otros representantes políticos, pero siempre respeto, ¿sí? Entonces, de igual manera, no puedo compartir lo que son pensamientos en impuestos económicos, en visiones directamente del tema laboral, pero obviamente ello siempre se mantiene en base del respeto en general. Es decir, todos podemos participar en política, todos directamente podemos realizar los ofrecimientos de campaña. Ahora, en la actualidad, nosotros tenemos que tener un partido político para participar directamente en estos cargos públicos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien, tenemos que representar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión de los partidos de derecha? Partidos políticos de derecha. Por lo general, ¿cuál es la visión política de ellos? Favorecer a los que más tienen. Ok, Mismo, también, pues muy bien. ¿Qué más? El capitalismo. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué son los partidos de derecha? Generalmente están sujetos a políticas para sus empresas y no para el bienestar de la población en general. Ok, muy bien, señor. ¿Su apellido cuál es, por favor? ¿Me ayuda? Carlos Ochoa. Señor Ochoa, a ver, regáleme un segundito. Este es Ciudadanía Ochoa. Aquí está Ochoa. Muy bien, señor 10. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente los partidos de derecha es, en este caso, resaltar el dominio, el control directamente por parte de las industrias y de las empresas y obviamente, pues, los beneficios que puedan tener, ¿no? Ahora, los partidos de la izquierda, ¿qué cosmovisión ideológica tienen ellos? Más que todo, Igualitarismo. la lucha social por conseguir beneficios a favor del trabajador, a favor del pueblo, como salud, educación, servicios básicos. Ok, muy bien, excelente. Sí, entonces miren, si bien es cierto, son dos movimientos políticos bastante grandes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, nosotros podemos encontrar en la actualidad que existen diferentes partidos políticos y que obviamente pues tienen lo que son diferentes puntos de vista, ¿no? Izquierda, derecha, centro democrático, bueno, tantos partidos que prácticamente tratan en este caso de expandir sus políticas económicas. Ahora, vamos a determinar qué son las elecciones. ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? Ok, me ayuda por favor el señor José, por favor. Buenas noches, licenciado. Las elecciones. Las elecciones son el ejercicio democrático más unificador e importante que existe en una sociedad dividida en clases sociales, porque lo ejercen todas las personas, sin decisión alguna, Claro, a través del voto. La licenciado, ciudadanía consiste
la ciudadanía consciente en que sus representantes lo representen. Esta es una misión sagrada que la desempeñan mediante cargos públicos bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, honestidad y servicio a su mandante. Entre dos puntos, el pueblo, entre paréntesis, Fernández, 2016. Gracias. Ok, muy bien, señor José Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo acá, ¿no? En época de elecciones, prácticamente, los partidos políticos se acercan, en este caso, a la sociedad en general, ¿no? Salen en campañas, bailes, directamente hacen eventos, ofrecen lo que son soluciones a los problemas sociales y ahí directamente van ganando lo que son personas que pueden directamente ayudarles en el voto en general, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente nosotros, los ciudadanos como tal, utilizando directamente nuestra participación política, nuestra formación social, elegimos directamente a nuestros representantes, ¿no? Entonces, en ese caso, en épocas de elecciones, nosotros directamente elegimos el partido político, elegimos directamente a las autoridades, para bien o para mal, directamente nosotros somos encargados de elegir a estos representantes, ¿no? Acá prácticamente detalla en este caso que los candidatos directamente ofrecen lo que son campañas y ellos, una vez que directamente ganen lo que es en este caso el nombramiento, deberían directamente trabajar en voz del pueblo y directamente con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Sin embargo, directamente, pues, como les había mencionado, la mayoría de ellos no cumplen lo que son los ofrecimientos de campaña, ¿no? Y eventualmente cuando llegan al poder prácticamente buscan obtener lo que son mayores beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la política de nuestro territorio, ¿será que existe la corrupción? Sí, profe, sí. Claro que la Sí, corrupción. profe, lastimosamente sí. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, pues la corrupción también es un acto sumamente fuerte que no permite que la democracia se logre desarrollar de manera transparente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando elegimos a las autoridades, elegimos a la persona, en este caso, que nos va a representar en elecciones, en toma de decisiones, nos van directamente a ayudar en crear lo que son o buscar la manera de mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Sin embargo, la mayoría directamente de los representantes políticos eventualmente no cumplen sus promesas de campaña, realizan actos de corrupción, tienen lo que es un beneficio directamente en la asamblea y por ende, pues, en este caso tratan de una u otra manera quedarse en el poder, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos un tiempo para elegirlos, tienen un tiempo directamente para cumplir las ofertas de campaña, pero si no lo hacen, eventualmente, pues, también quedan en un momento, pues, para elegirlos, ¿no? Y aquí, en este caso, pues, los candidatos que ya fueron elegidos también pueden participar en este caso, ¿no? Ahora, ¿será adecuado practicar la reelección? ¿Qué opinan ustedes? A Sí, veces creo que licenciado. sí, Por una profe, parte sí, por otra parte pero no. por otra parte no. Muy O bien, sea, ¿por qué sí, será buena una reelección? porque Cuando continúa tiene la una labor que está haciendo. Ok, gobernabilidad. muy bien, excelente. Ahora, ¿por qué será mala una reelección? Si está mucho tiempo, se puede convertir en Porque una continúa dictadura. igual lo que está haciendo. Porque Ok, se le sube se le sube, El poder, digamos, la el poder autoestima al coco. exactamente lo que dijo mi compañero. En este ok, caso, muy bien. en este caso podemos mencionar, con muchas cuestiones de aquí de los compañeros de clase, al señor Correa, que el man tiene, pero demasiada intolerancia y bueno, pues el país lo dejó en varias cosas y es eso nomás, licenciado. Ok. Bueno, en ese caso directamente podemos establecer, ¿no? Que la reelección o bueno, en ese caso, la reelección puede tener lo que, como usted mismo dice, ¿no? Sus ventajas y también las desventajas del caso en general, ¿no? Pero recordemos que en las elecciones como tal siempre participa la voz popular, ¿no? Entonces directamente podemos ver casos, directamente si hablamos de otros países, el caso de El Salvador, ¿sí? Que el presidente directamente ya ha sido elegido 2 veces más, ¿no? Entonces, miren, son situaciones en donde la población como tal es la encargada directamente
de dictaminar si las autoridades siguen o no siguen directamente en el cargo en general, ¿no? Pero como ustedes saben, dentro de la representación política es dar el poder a las personas directamente sobre nuestro futuro, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros elegimos lo que se viene, ¿no? Alcaldes, en este caso, tenemos directamente la potestad de elegir al candidato, en este caso, que más nos llame la atención, ¿no? Obviamente nosotros como población debemos pues visualizar bien las propuestas de campaña, podemos observar si son viables, no son viables, si son aceptables, no son aceptables, para elegir directamente al candidato en general, ¿no? Y también pues dentro de la democracia nosotros podemos establecer en este caso que las autoridades, en este caso, son representadas por un grupo sumamente importante, ¿no? Entonces, por cada cantidad de habitantes existe un representante, ¿sí? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las dificultades que tiene, pues, la democracia representativa, ¿no? Entonces, prácticamente, aquí podemos establecer que los representantes, una de las desventajas en este caso que tenemos, es dar el poder a pequeños grupos o a pequeñas personas en la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Decisiones que en la mayoría de los casos afectan a la población en general, hablando de los impuestos, hablamos directamente del tema laborales, de temas políticos, de salud, de educación, en donde prácticamente las personas, en ese caso, no están encaminadas para ayudar a los ciudadanos, sino más bien el tratar de obtener un beneficio común, ¿no? Y eso es parte también de una dificultad que tiene la democracia como tal, ¿sí? Ya que las autoridades como tal no son transparentes, no realizan una función en valores, en respeto y compromiso, lo que es la honestidad de cierta manera, no lo hacen y eventualmente pues la democracia pierde bastante valor dentro de la política en general, ¿no? También podemos establecer de que toda autoridad, de que todo presidente o presidenta directamente tiene que apegarse a la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando una autoridad quiere directamente crear lo que es una normativa política, económica, en este caso de algún territorio, siempre debe apegarse a la Constitución. Si no lo hace directamente, aquí aparecen lo que son departamentos administrativos como las asambleas, ¿sí? Las autoridades directamente que inclusive pueden quitar del poder a los representantes, si hablamos del presidente o la presidenta de la República, ¿no? Entonces, cuando una autoridad trata de vulnerar lo que son los derechos directamente de la Constitución, puede directamente ser destituido, ¿no? Ahora, ¿en qué cargos o en qué acciones una autoridad pública puede ser destituida? Desde el presidente de la República. Puede Ok, ser destituido. muy bien, desde la máxima autoridad. Lógicamente. Muy bien, entonces, ninguna autoridad está sobre la Constitución, ¿no? Entonces, la Constitución prácticamente licenciado, está... pero... Claro, digamos. Licenciado, sí, pero vemos en todos los gobiernos que no se respeta la Constitución. Hablemos netamente de este gobierno que está, de este presidente que está ahora. Terminó un periodo que fue elegido por 1 año y pico después de que salió este señor Lasso. ¿Y qué hizo con la vicepresidenta? No fue constitucional. No, violó la Constitución, hizo lo que le dio la gana. No hubo los estamentos del Estado, en este caso como la Corte Constitucional, Contraloría. Nadie hizo nada, porque son grupos políticos, grupos de poderes que están aliados hacia lo que es el gobierno, o sea, el gobierno de derecha. No les interesa que la Constitución pues se maneje como debe de ser, sino que a libre albedrío y a conveniencia de ellos. Ok, señor Ralfo, muy bien su comentario, muy bien. Ahora, entonces directamente, ¿no? Nosotros podemos establecer que si bien es cierto, la Constitución, pues, es la Carta Magna, es la autoridad de normas y sanciones que todos nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, pues, no se cumple, ¿no? Y hablando, en ese caso, si hablamos de gobiernos, si hablamos de países que son desarrollados, también podemos observar que la corrupción sigue siendo un límite muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿será que en Estados Unidos existe corrupción? Por supuesto que sí.
Ok, muy bien. ¿Será que directamente en España, en Alemania, en Italia existe la corrupción? Yo pienso que en todos los países hay corrupción. También, sí. Ok, Solo muy es- bien. Entonces, Sí, ¿qué en quiere todo decir esto? Pero hay Que menos que, prácticamente, tiene su hay menos que en el corrupción, Ecuador. ya más puede por ser, lo muy bien. ilegal de Entonces, las ¿qué quiere gangas. decir esto? Directamente que no importa si un país es muy desarrollado, obviamente, pues, estos problemas no logran erradicarse y más bien no se apegan a la Constitución, ¿no? Entonces, sean desarrollados, no sean desarrollados, en este caso, siempre tratan de evadir o tratan de sobreponerse en base a la Constitución, ¿no? Bueno, aquí también podemos hablar, en este caso, de las sanciones que pueden tener las autoridades en caso directamente de afectar lo que son los derechos de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando una autoridad, cuando hablamos de un presidente, la presidenta, de algún país en este caso, afecte los derechos humanos de la población, ¿sí? ¿Qué tipo de sanción tiene ese presidente o la presidenta? Pérdida del puesto. Puede ser Ok, La revocada destitución, la profe. autoridad. la Juicio. destitución, pérdida del Destitución, sí. puesto, juicio, encarcelamiento y obviamente pues aparecen también los organismos internacionales como tal, ¿no? Entonces prácticamente de cierta manera es tratar en este caso de que las autoridades siempre traten de mantenerse pues al margen directamente de los beneficios de los ciudadanos, es decir, tratar de no afectarlos. Ahora, vamos a determinar también las causas de la pérdida de la legitimidad. ¿Me ayuda, por favor, el señor Randall, por favor? Opción A, usurpación del poder. Usurpación del poder, lo que significa que desde adentro hay grupos que desconocen la autoridad y se toman el poder. Lógicamente, es algo que está sucediendo hoy en día aquí en el país. Está sucediendo hoy en día en el país. ¿Por qué? Hablemos netamente de lo que pasa con la presidenta que debió haber asumido el poder en el Consejo de la Judicatura, esta señora Villasís. Legítimamente ella debió haber asumido el puesto de presidente del Consejo de la Judicatura, pero los grupos de poder se opusieron y hasta el día de hoy desconocen una orden emanada por una jueza que emitió que se le reasigne a ella el puesto que debió haber estado ocupando. Ok, muy bien, excelente. Entonces, miren, la usurpación del poder. La siguiente, por favor. Cuando el mandatario se convierte en tirano y atropella los derechos de todos. Sí, entonces miren acá. Cuando en una autoridad, en este caso, ¿no? Puede atropellar los derechos de los ciudadanos, directamente pierde el poder. Hablamos de la opción C, ¿no? Cuando el Ejecutivo asume las funciones legislativas o impide el funcionamiento o deja de aplicar leyes aprobadas por legislativo, ¿no? Entonces, miren, en el Estado directamente nosotros tenemos diferentes funciones del Estado, la función legislativa, la función electoral, la función ejecutiva, que cada una de ellas prácticamente cumple un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y cada una de ellas directamente tienen sus propias normativas, pero en este caso no pueden infringir directamente a otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, en las épocas de elecciones, ¿sí? Ningún partido político, ninguna autoridad, ninguna institución directamente puede, en este caso, tratar de intimidar o tratar directamente de amenazar o de sobornar directamente a los departamentos de elección. No hablando directamente del Consejo Electoral, en donde ellos, en ese caso, en ley, establecen de que tienen que ser los más transparentes posibles, ¿no? Y obviamente puedes elegir al candidato o a la candidata directamente que ganó sin ningún tipo de intimidación, ¿no? También podemos hablar de que los derechos del pueblo no se garantizan directamente cuando son los más afectados y cuando no se cumplen las ofertas de campaña, ¿sí? Entonces que prácticamente al día de hoy, si recordamos algunas ofertas de campaña que generalmente nos dicen en épocas de elecciones, ¿cuáles son las más recurrentes? Trabajo, salud. Salud, El, techo y empleo, el dice empleo, profe. la salud, la Ok, educación. muy bien. Nada. También, muy bien, algunos casos no nos ofrecen nada. Ok, también hay de ese tipo de situaciones, ¿no?
Pero en fin, en épocas de elecciones, directamente nosotros tenemos que también revisar bien, ¿no? La información, los partidos políticos, las cosmovisiones ideológicas, en este caso, un poquito nada más cuando nosotros logremos elegirlo, ¿no? Porque después, cuando ocurren lo que son ciertos cambios o ciertas afectaciones a nuestro bolsillo, por decirlo así, ¿no? De igual manera, pues, también somos responsables, ¿no? Entonces, siempre tenemos que sentarnos, ¿no? A leer un poquito acerca de los partidos políticos, los ofrecimientos, en este caso de campaña, si son viables o no, y eventualmente, pues, elegir, ¿no? Aquí también podemos, en este caso, hablar de uno de los célebres representantes de la democracia representativa. Era un crítico, Rousseau. Prácticamente, él decía, ¿no? Que la participación del pueblo siempre debe ser garantizada por la participación de todos. Entonces él decía directamente si nosotros dejamos el poder, en este caso del pueblo, en pequeños representantes, prácticamente esto se vuelve en corrupción. Es decir, que solamente gozan de los beneficios a aquellas personas que prácticamente fueron elegidas como representantes, ¿no? Y también directamente establece de que aquí la soberanía popular, sí, pierde su poder, ¿no? En base directamente a un beneficio en común de ciertos partidos políticos en general, ¿no? Entonces, digamos que si el día de mañana se aplica una ley que da un beneficio directamente a la élite, por darles un ejemplo, ¿no? Y afecta a la mayoría de la población, ¿sí? A pesar directamente de que la mayoría puede salir afectada, en este caso, las normativas de los representantes tratan de avalar y sobre todo directamente de tener un beneficio, ¿sí? Sin importar lo que es el desarrollo de los ciudadanos como tal, ¿no? Entonces, Rousseau prácticamente decía que en la toma de decisiones, en la toma de participaciones y la soberanía del pueblo, prácticamente debe ser una participación de todos, ¿no? Ahora, el gobierno de los políticos, ¿me ayuda por favor? El señor o la señorita, muy bien, me ayuda por favor la señorita Marta Cecilia. Sí, profe, muchas gracias. Disculpe, estoy aquí justo la grabación. Ay, gracias, profe. El gobierno de los políticos. El gobierno a ver, perdón. El gobierno de los políticos y no del pueblo puede deteriorar la democracia de representativa, porque se centra en captar adeptos en las campañas electorales, recurriendo al poder del dinero y a la maliciosa intervención de la propaganda que ofrece dádivas a los pobres para conseguir sus votos. Gracias, profe. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien, miren, por ejemplo, acá directamente, ¿no? Cuando se habla de elecciones, aquí aparecen las campañas electorales, ¿no? Entonces, de cierto partido, de cierto representante, los ofrecimientos de campaña, bailes, músicas, representantes, en este caso, con bailes directamente en plazas, en conciertos, en donde prácticamente dan lo que son sus ofrecimientos, ¿no? Obviamente con una finalidad directamente de obtener lo que son los votos, en este caso, para ganar lo que es su candidatura, ¿no? Ahora, en el caso directamente de los asambleístas, más o menos, ¿cuánto gana un asambleísta? $5,000, profe. ¿Unos 5,000? 5.000 o 4.000. Ok, muy bien. Ahora, si el asambleísta gana, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Gana unos $5,000. Ahora, ¿cuánto es la canasta básica que tiene el Ecuador? ¿De cuánto es? La canasta 450. básica está cerca de los $800. $800. Excelente. Está 400, Muy bien. 200 para mí, creo. Entre 880 es 800, el sueldo 900 básico. dólares prácticamente está la canasta básica. Ahora, el Qué bueno. sueldo básico, que es diferente. ¿Cuánto es el sueldo básico? 480. 480. 480 dólares, ¿no? Quiere En decir que comparación, la canasta básica le dobla al básico. inclusive, muy bien, señor Randall. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, ahí le dobla directamente lo que es el valor.
¿sí? Ahora, el asambleísta gana $5,000. A pesar de que en algunas noticias, no sé si ustedes observaron también en eventos, en reuniones posteriores, me parece que fue el año anterior cuando un asambleísta dijo que no podía vivir con $2,000. ¿Se acuerdan? Que no le alcanzaba, era, profe, también, que no le Claro, no le alcanzaba. Ah, no le alcanzaba. Que la alcanzaba. suegra le ayudaba. Así dijo. Ok, Le ayudaba así es la bastante. verdad, ¿no? Lo que $2,000 y pasa, no le alcanzaba el sueldo. Ok. lo que Entonces, si el pasa es asambleísta que ganaba el sueldo básico, se ¿aguantaría? muere, pobrecito. No, No, ayudan, se pueden. ok, Y eso entonces Probablemente, se miren, muestra. parte eh, directamente de la democracia representativa que en su momento mencionaba Rousseau. Él mencionaba en este caso de que tanto las autoridades como la población en general dentro de los empleos tendrían que tener una concordancia en su sueldo, ¿no? Entonces él decía de que si una persona quiere ser autoridad, tiene que tener el mismo sueldo directamente de un artesano, de un comerciante, para que todos directamente busquen un beneficio común, ¿no? Entonces, porque él decía que mientras más poder podía tener una persona, más ambicioso se podía volver y eventualmente, pues, se olvidaría, en este caso, de los ofrecimientos de campaña, ¿no? Pero, en fin, prácticamente nosotros podemos establecer que dentro de las limitaciones que pueda tener la democracia es en base directamente a los valores, ¿no? Los valores que prácticamente tenemos que enfocarlos desde casita a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeñitos, cometíamos algún error. ¿Qué nos decía nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito, nuestra abuelita? Nos corregían, profe. Nos iba a dar Nos con el castigaban. cabresto. Con el cabresto, muy bien. ¿Hemos probado la ortiga tal vez? En las manos. También. Sí. Sí, también. Nos bañaban en Ok. agua fría. En el agua fría, un bonito recuerdo también, ¿no? Ahora, ¿qué más? Nuestros padres nos enseñaban a no tocar las cosas ajenas, profe. Ok, miren, el valor del respeto, ¿no? Entonces, cuando éramos pequeñitos, nuestro papá, nuestra mamá nos decía, no hagas esto, compórtate bien, si cogiste algo, pide, no mientas, devuelve, ¿sí? Un montón de situaciones directamente en donde nos forjaban con buenos valores en general, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros nos portábamos mal, ¿sí? El baño de agua fría. ¿Qué más? La ortiga. Otro psicólogo que teníamos en nuestra época, el cabresto. ¿Lo hemos tenido? ¿Lo hemos experimentado alguna vez? Acá en mi ciudad, la costa, se llama un látigo manaba. Ok, el látigo manaba también. Entonces, miren, ¿lo han probado alguna vez? Claro, pues de Oye, pequeño no, muchas profe. veces. En mi tierra se Muy llama bien. vuelta en la sierra del profe. Prácticamente era el psicólogo que nosotros teníamos en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente todo estaba en base directamente a construir, en este caso, a personas con valores, ¿no? Con valores, en este caso, de pedir disculpas, el valor del respeto, el valor del compromiso, el valor directamente de la integridad, el valor directamente del compañerismo, sí, que siempre prácticamente debemos tener en todo momento, ¿no? No solamente en el ambiente educativo, sino también fuera de ellos, ¿no? Imagino que ustedes también pueden tener amigos, compañeros que salen directamente a disfrutar después de su jornada laboral o dentro de la jornada laboral también. Tienen compañeros, en este caso, que mantienen una misma sintonía con sus ideales, con sus valores y directamente pues formaron en este caso una excelente amistad, ¿no? Pero obviamente si comparamos la amistad de hace 30, 40 años atrás, es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Por ejemplo, también podemos establecer de que la amistad, en este caso, era un poco más sincera, un poco más viable, pero un valor bastante fundamental, ¿no? Hoy en día, ¿cómo son las relaciones? Prácticamente no son del todo sinceras, eventualmente se han perdido lo que son
valores, ¿no? Valores del respeto, valores del compromiso, valor directamente en este caso de la honestidad, ¿sí? Que en nuestra sociedad también nos hace falta, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, si hablamos de 30, 20 años atrás, todos, en este caso, cuando ingresábamos a un sitio, ingresábamos a un lugar, pasábamos saludando. ¿Sí o no? Así es. Sí, es verdad. Sí, así es. Efectivamente. Ok, muy bien. Entramos a cualquier sitio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier cosita que nosotros hacíamos, al final, Dios le pague, muchas gracias. En este caso, nos íbamos. Y miren, son pequeñas palabras que prácticamente destacan el valor que en este caso, que los valores, en este caso directamente que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando forjamos, en este caso, seres humanos con buenos valores, prácticamente la sociedad también va a ir cambiando en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente el significado de la democracia representativa es dar el poder, en este caso, a pequeños representantes y que eventualmente, pues, tratan de mejorar nuestras condiciones de vida en ley, pero esperemos que en algún momento desde casa nosotros directamente formemos buenos seres humanos y de igual manera pues sean los encargados de cambiar y mejorar nuestra sociedad, ¿sí? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿ok? Ahora, antes que me olvide, no se olvidará por favor directamente el tema de los uniformes, ¿ok? Nuestra querida presidenta nos está ayudando directamente para aquellas personas que desean, en este caso, obtener lo que son los uniformes para que puedan comunicarse con ella, ¿no? De igual manera, no se olvidará que en esta semana, directamente el profe, no sé, tutor, bueno, directamente yo soy su tutor, ¿no? Pero en este caso me parece que el profe Manuel está encargado con los carnets de ustedes, ¿sí? En esta semana directamente estamos haciendo el proceso de los envíos y también para que los estudiantes que en ese caso iban a retirar el carnet dentro de la institución también lo puedan hacer, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. No se por olviden favor, de realizar la plataforma. Historia. quisiera saber si Una buena noche. señorita presidenta puede dar el número para comunicarme con ella acerca de los uniformes. ¿Será posible? Claro, muy bien, no se preocupen. En el grupo de WhatsApp también están ahí, ¿no? Entonces, para que nuestra querida presidenta también les pueda escribir para que le puedan ayudar, ¿sí? Excelente noche, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Lince.